A continuación vamos a ver la funcionalidad que tiene Google Drive en cuanto a formularios. Los formularios es una herramienta muy versátil que nos puede servir en múltiples ocasiones. Por ejemplo, a la hora de hacer una encuesta, a la hora de hacer una recogida de datos, a lo mejor estamos organizando pues nuestra graduación, por ejemplo, y necesitamos pasar a nuestros compañeros un enlace donde ellos nos puedan facilitar información sobre cuántos acompañantes van a asistir, o estamos haciendo el doctorado y vamos a tener que hacer una investigación y generar una encuesta para pasar a la muestra y demás. Y bueno, es bastante flexible, bastante versátil, como decíamos, y sencillo. ¿Cómo funcionaría? Tenemos que ir a Drive nuevamente y en la opción de nuevo, en este caso, aparte de los documentos más habituales con los que podemos trabajar, también tenemos en la opción de más la de formularios de Google. Por defecto se nos crea una plantilla genérica con la información mínima posible. Tenemos el nombre, por ejemplo, vamos a hacerlo graduación, una descripción, recogida de datos para la asistencia. Vale, y en esta interfaz, bueno, tenemos por un lado el nombre del formulario que hemos creado. Esta parte central ya es la parte del documento, de la página que van a ver en sí las personas que van a cumplimentar esta recogida de información. Aquí tenemos las opciones editables para añadir preguntas, añadir un texto intercalado, añadir una imagen intercalada, un vídeo o una sección. En la parte superior tenemos opciones para personalizar un poco el aspecto, tener una vista previa de este formulario cuando lo tengamos un poquito más trabajado, opciones de configuración y enviar, que desde aquí veremos cómo facilitar el enlace para que las personas lo puedan complementar. En la parte central tenemos el diseño de las preguntas y nosotros como administradores pues tenemos esta pestaña de respuestas donde a medida que se vayan recogiendo pues, encuestas, formularios y demás, vamos a tener aquí unos datos genéricos con los que trabajar. Esos datos son genéricos. Lo ideal es que después con este botón creemos una hoja de cálculo, lo podemos crear en cualquier momento, donde se va a recibir también toda esta información, pero en formato de hoja de cálculo, que nos va a permitir después descargarla o trabajarla de una forma mucho más cómoda. Esta opción también es interesante porque en cualquier momento que queramos que este formulario deje de estar operativo, no hace falta que lo borremos, no hace falta que pensemos cosas raras, simplemente con esta opción ya el formulario, el enlace sigue siendo válido, pero no se podrían enviar nuevas respuestas. Bien, volviendo a la parte de diseño, la parte de preguntas, tenemos aquí una por defecto, sería una de tipo selección múltiple, donde tenemos el enunciado. Así. Por ejemplo, vamos a poner aquí una pregunta muy sencilla. Y pues por ejemplo, sí y no. Vale. Y tenemos una variedad interesante de tipos de preguntas. Es una respuesta corta donde se va a teclear, la persona escribe, pero va a tener una línea de texto, no va a ser una gran respuesta. Después tenemos párrafos si necesitamos recoger más información. Muy similar al anterior, solo que va a tener más espacio para escribir esa persona. Selección múltiple, que es la que tenemos ahora, donde entre todas las opciones solo se puede marcar una. Casillas de verificación, en vez del icono redondito, es un icono cuadradito, que significa que podemos marcar más de una opción. Desplegable, pues al pinchar nos va a salir un desplegable que nosotros diseñaremos y en la que la persona podrá marcar una opción. Subir archivos, esta opción es reciente, es bastante interesante porque la persona que participa puede incluso subir un documento. Por ejemplo, podemos pedirle para una foto para la orla, pues por ejemplo desde aquí que la propia persona adjunte esa foto, una escala lineal, por ejemplo, de entre las distintas opciones para hacer la graduación, en el Teatro Guimerá, el recinto ferial y el aulario de la universidad. Pues vamos a hacer una escala lineal de no me gusta o me encanta ese lugar. Y así podemos valorar las distintas opciones. Cuadrícula de varias opciones, pues similar. En este caso vamos a tener toda una tabla con en las filas pues las distintas opciones y en vertical pues el grado de opinión sobre esa opción de la fila. Es similar a la escala lineal, pero bueno, agrupando más valores. Y después también tenemos la opción de que la persona indique una fecha
Por ejemplo, ¿qué día indica el día que crees que sería ideal para la graduación? En este caso, la persona puede elegir cualquier día del calendario o la hora, para que la persona indique esa hora. Vamos a indicar, por ejemplo, vamos a añadir algún otro campo. Vamos a poner, por ejemplo, fecha. Bueno, aquí lo que hemos hecho es, vamos a volver a dejar esta como selección múltiple. Vamos a poner de nuevo que sí y que no. Y lo que vamos a hacer es añadir una nueva pregunta, ¿vale? Una nueva pregunta que en este caso sería de tipo fecha, como hemos dicho. Podemos decir fecha de nacimiento, por ejemplo. Porque me interesa recoger la fecha de nacimiento de las personas. Cada una de las preguntas, como vemos, se trabaja como bloques independientes. En este caso tenemos dos preguntas. Depende del tipo de pregunta, tendrá una serie de opciones. Y tiene una serie de opciones en común también, que son estas que vemos aquí debajo. Por un lado, bueno, el icono superior que nos permite cambiar el orden de las preguntas, como hemos hecho ahora. Y estas opciones abajo nos permiten duplicar la pregunta, eliminarla, convertirla en obligatoria. Esta opción es muy interesante porque podemos decir que esta opción sea opcional. No lo necesitamos, pero bueno, si me indica la fecha de nacimiento, pues me ayuda para tener una estimación. Pero si podemos que es obligatorio, ya a la hora de enviar todo el formulario, la persona tendrá que haber cumplimentado esta opción de forma obligatoria. Y después en estos iconitos, en este icono con los puntitos, depende del tipo de pregunta, nos va a dar una serie de opciones diferentes, ¿vale? Para personalizar. Los formularios son muy potentes y se puede hacer un montón de cosas con ellos. Simplemente es conocer las posibilidades que tienen por ello mismo, pues nos puede facilitar la vida en múltiples ocasiones. Digamos que tenemos ya este formulario terminado porque simplemente eran dos preguntas, una obligatoria y otra opcional. Esta sería la opcional, la segunda. Vamos a ver cómo queda. Pues le damos a vista previa. Esta va a ser la forma en la que lo va a ver las personas a las que les mandemos este formulario. Aquí tenemos el formato tipo fecha y la segunda opción, enviar. Aquí me está diciendo lo de la pregunta obligatoria. Pues muy bien, se ha enviado su respuesta. Si volvemos a la pantalla de edición, pues aquí vemos, bueno, aquí me está sugiriendo que podemos ver las preguntas uno a uno o el resumen, ¿vale? Aquí ya tenemos una respuesta, la nuestra propia que acabamos de poner de prueba. Y lo que decíamos, aquí tenemos una opción visual rápida de los resultados. Podemos ver en modo resumen o en modo individual. En este caso tenemos una de una solamente, pero si tuviésemos 5, pues iríamos pasando de la 1 a la 2, la 3, la 4 y la 5. Y lo que comentábamos que si creamos la hoja de Excel, que la podemos crear en cualquier momento, aquí me indica el nombre, este es el nombre por defecto, pero voy a poner resultados graduación, para que sea más identificativo directamente. Al darle a crear, directamente lo tendríamos con este formato, ¿vale? Formato Excel, que depende del fin o cómo queramos tratar los datos, pues hace mucho más cómodo disponer de la información en este formato. Si volvemos otra vez a la pantalla del formulario, en principio lo tendríamos todo. ¿Qué nos faltaría? ¿Cómo comparto este formulario con las personas que quiero que lo complementen? ¿Vale? Pues eso sería la opción de enviar. A darle a enviar tenemos varias posibilidades de facilitar este formulario. Uno de ellos es poniendo las direcciones de correo de las personas, una varias a quien se lo queramos facilitar. Pero normalmente lo más cómodo va a ser esta segunda opción, que es con un enlace, copiar este enlace, lo podemos hacer más chiquitito aquí, que pues, es más cómodo, lo copio, y este enlace pues se lo facilito a las personas que quiero que lo complementen. Pues, ¿de qué forma? Pues como se nos ocurra, a lo mejor en el aula virtual, si tenemos un grupo de WhatsApp, pues les pongo el enlace, por email, ¿vale? De la forma que sea. Esta suele ser la opción más habitual de uso. Y la tercera posibilidad, pues podemos copiar este código y lo podemos incrustar en una página web. Si Para empezar, necesitaremos una página web y tener unos conocimientos muy básicos del lenguaje HTML, pero de cualquier forma, copiando este código, lo podemos meter este formulario dentro de otra página web, con lo cual quedaría todo mucho más integrado. Pero vamos, lo habitual es usar este enlace. Si alguien entra en este enlace, va a ver esa interfaz
esa pantalla que vimos hace un momentito, bueno, con las dos preguntas. Y esto sería pues, una revisión muy rápida de los formularios. Si nos paramos a pensar, pues esto nos puede servir para múltiples finalidades. No tienen por qué, las personas que reciban el enlace no tienen por qué ser de la universidad. ¿Vale? Simplemente una persona anónima de cualquier lugar del mundo, si recibe ese enlace, va a poder complementar esta información. Y hemos visto que lo hemos hecho todo de forma visual, arrastrando, complementando, sin necesidad de ningún conocimiento técnico, ni de programación, ni de edición. ¿Vale? Así que esto sería todo en cuanto a formularios de Drive.